Bueno, buenas tardes o noches, profesora. Soy Angelis Larcomamani y hoy quiero contarle mi experiencia como estudiante de diseño gráfico. No solo desde su punto de vista académico, sino también desde lo personal. Quiero hablarle sobre las fortalezas y debilidades que he ido descubriendo en mí durante este viaje y cómo, a través de mi propia lucha, he aprendido a superar el auto-boicot, que siempre fue una de mis mayores barreras. Cuando empecé a estudiar diseño gráfico, mi interés por el arte visual siempre estuvo ahí. Desde pequeña me encantaba dibujar, mezclar colores, experimentar con formas y crear cosas nuevas. A medida de que fui creciendo, me di cuenta de que no solo disfrutaba del proceso creativo, sino también de cómo el diseño puede comunicar ideas, emociones y resolver problemas. Fue así como decidí estudiar diseño gráfico. Pero al entrar al instituto me encontré con un desafío que no había anticipado. El mundo del diseño es mucho más técnico de lo que imaginaba. Al principio me preocupaba sobre aprender las herramientas digitales como Photoshop o Illustrator, que en realidad entender cómo esas herramientas podían potenciar mi creatividad no tenía que significar algún obstáculo. Durante los primeros meses me sentía constantemente abrumada. Había mucho que aprender y aunque me consideraba una persona creativa, sentía que no era suficiente. Me di cuenta de que aunque tenía una buena base de habilidades artísticas, me faltaba mucha técnica y conocimiento sobre teoría del color, tipografía, composición, entre otras cosas. Fue entonces cuando comencé a identificar algunas de mis fortalezas, pero también algunas debilidades que no sabía cómo manejar. En cuanto a mis fortalezas, habían varias que me han ayudado a avanzar en este camino. Una de ellas es mi capacidad para pensar visualmente. Desde pequeña me ha sido fácil visualizar ideas y representarlas en papel o digitalmente, lo que me permite abordar los proyectos de una manera intuitiva. También soy muy empática cuanto a diseño. Siempre me esfuerzo por pensar en el cliente y cómo va a interactuar con el producto. Para mí, no se trata de solo hacer algo visualmente atractivo, sino de crear algo que tenga un propósito claro, que comunique eficazmente el mensaje y que sea funcional. Otra de mis fortalezas es mi curiosidad. Siempre estoy buscando inspiración fuera del campo de diseño gráfico. Me interesa el cine, la música, la fotografía, la ilustración y el arte urbano. Creo que cada disciplina tiene algo valioso que aportar y me encanta integrar esas influencias en mi propio trabajo. Además, algo que me ha sido útil es mi capacidad para adaptarme a nuevas herramientas y tecnologías. El diseño está en constante evolución y ser flexible ante nuevas tendencias o softwares ha sido una ventaja. A pesar de todo esto, no todo ha sido fácil ni lineal. También tengo debilidades que me han hecho tropezar en mi camino. Una de las más importantes ha sido la inseguridad. Aunque mi creatividad siempre ha estado presente, nunca me sentí completamente segura de mis habilidades. En muchas ocasiones me comparaba con otros compañeros y pensaba que su trabajo era mucho mejor que el mío. Me preguntaba, ¿qué tengo yo para poder en este mundo de diseñadores tan talentosos? Esto me llevaba a sentir que no era suficiente, que no estaba al nivel de que se esperaba en un estudiante de diseño gráfico. Y a esto se le sumaba mi tendencia a procrastinar. No es que no quisiera hacer las cosas, pero el miedo a no hacerlas bien me paralizaba. Estaba tan obsesionada con la idea de la perfección que en lugar de avanzar me quedaba estancada, dando vueltas en una idea sin concretarla. Procrastinaba una y otra vez porque sentía que si no podía hacer algo perfecto, entonces no lo iba a hacer. Esto, por supuesto, me generaba más frustración y ansiedad, lo que a su vez aumentaba mi inseguridad.
aunque además tenía dificultades para recibir críticas. Por ejemplo, cuando me decían algo sobre mi trabajo, lo tomaba muy mal. Sentía que me estaban atacando personalmente, que mi creatividad no era valorada y que el diseño que había hecho no era suficiente. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que el autoboicot era uno de los mayores obstáculos que enfrentaba. El autoboicot es esa voz interna que te sabotea justo cuando más necesitas confiar en ti mismo. En mi caso, siempre que tenía una idea que me parecía buena, esa voz aparecía y me decía: eso ya lo han hecho antes, no es original, no tienes lo que se necesita para ser un buen diseñador, tu trabajo no es tan bueno como el de los demás. Y aunque sabía que era solo un pensamiento, esa voz tenía un poder increíble para detenerme. Me hacía dudar de que solo era un pensamiento. Esa voz tenía un poder increíble para detenerme. Me hacía dudar de todo lo que hacía. A veces preferiría no mostrar mis proyectos a mis profesores o compañeros por miedo a que no fueran lo suficientemente buenos. Me daba miedo la crítica, el rechazo, la idea de que no cumplieran las expectativas. Al principio el autoboicot me frenaba de manera casi inconsciente. Lo sentía en cada entrega, en cada proyecto que entregaba, en cada momento de creación. Era una voz que me decía que nunca sería suficiente, que mis ideas no valían la pena. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no podía seguir dejándome dominar por esa voz. Superar el autoboicot fue un proceso largo pero liberador. Empecé a analizarme para entender de dónde venía ese miedo a constante fracaso y esa necesidad de ser perfecto. Durante eso aprendí que el miedo al rechazo, la inseguridad y el autoboicot no son algo exclusivo de los diseñadores. Son sentimientos universales que todos enfrentamos de alguna manera y que son parte de un ser humano. Además, aprendí a reconocer que mis dudas no definían mi capacidad y que los fracasos no son el fin, sino una oportunidad para aprender y crecer. También empecé a celebrar mis logros, por pequeños que fueran. Al principio sentía que todo debería ser extraordinario, pero entendí que los avances, las pequeñas victorias, eran tan importantes como los grandes resultados. En lugar de enfocarme solo en lo que no había salido bien, comencé a enfocarme en lo que sí había logrado, en lo que había aprendido y cómo había mejorado. Otra clave para superar el auto-boicot fue rodearme de una comunidad de apoyo. Me di cuenta de que en lugar de compararme constantemente con los demás, debía buscar un espacio donde pudiera compartir mis ideas sin miedo al juicio. Aprendí a ver a mis compañeros no como competidores, sino como aliados, con los que podía aprender y crecer juntos. Recibir críticas se volvió más fácil cuando entendí que no se trataba de un ataque personal, sino de un proceso de aprendizaje. Aprendí y acepté que el diseño no es perfecto, que siempre hay un margen para mejorar y que el error es parte fundamental del proceso creativo. Hoy en día, aunque el autoboicot aún parece de vez en cuando, yo no dejo controlar mi vida. Ahora escucho esa voz, pero la reconozco, porque es una parte de lo que me desafía, pero no tiene poder de detenerme. He aprendido a confiar en mi proceso creativo, en mis habilidades y no dejaré que el miedo me detenga. El diseño gráfico para mí ya no es solo una disciplina técnica o creativa, sino también un camino de crecimiento personal. Y aunque aún me enfrento a desafíos, puedo decir con orgullo que me he convertido en una persona más fuerte, más resiliente y sobre todo más segura de lo que soy capaz. Y eso fue todo. Muchas gracias.